¿Y la imagen del Power? Sí, se ve bien. Bien, Hola, buenas tardes. buenas. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de miembro superior. Van a ver que es un poco extenso, pero más que nada lo voy a ayudar o intentar ayudar de una forma didáctica para que pueda estudiar anatomía y después volcarlo en la parte de imágenes. Para ir recordando, y ya saben del néter, que los tipos de articulaciones que vamos a ver ahora con respecto al codo, observando la porción ósea de la porción distal del húmero, la tróclea y el cóndilo, que van a ir articulando con lo que es el cúbito y el radio respectivamente. También podemos ver la relación de las superficies articulares, ya que hay tres tipos de articulaciones, una condilia, una troclear y una trocoide, que ya seguramente lo vienen repasando. Ir agregando mientras algunos. Y los medios de unión, para que tengan en cuenta, nosotros tenemos algunos métodos de imágenes que nos permiten observar lo que es los ligamentos principalmente colaterales, las estructuras como la cápsula articular también va a ayudar a hacer el medio de unión de esta articulación. Como decía acá en este ejemplo del dibujo de Netter, donde hace referencia a la inserción de la cápsula articular. Con respecto a la relación de estos dos huesos, vean también los medios de unión, que es el ligamento interóseo, que va a permitir que estos dos, la articulación trocoide en sí va a permitir la relación entre ambos huesos y permitir el movimiento de pronación y supinación. En la parte más inferior vamos a ver que el radio del cúbito, principalmente el radio va a tener la articulación principal con el carpo. El cúbito se va a dar por medio del ligamento triangular, como explicaba la doctora Vidal en la clase. Y acá es donde yo donde yo les recalcaba acerca del método didáctico más o menos, para que tengan en cuenta, divídanlos en tres grupos, los músculos que mueven el codo, anterior, posterior, interno, externo. El cuadrito que les quiero mostrar es este, intenten en casa ir practicando tipo de músculo, inserción proximal, inserción distal, acción e inervación. Una vez que tienen en cuenta eso, les va a servir para cuando vayamos viendo las diferentes estructuras en las imágenes en un ratito. Pero vean el ejemplo del braquial anterior, donde se va a insertar en el tercio inferior del húmero, ¿sí? En el tercio distal del húmero, cara anterointerna y anteroexterna, y va a terminar en la apófisis coronoides del cúbito. Acción, flexión del antebrazo. Inervación, nervio musculocutáneo. ¿Sí? Eso es lo que tienen, los tips que tienen que usar para ir viendo los diferentes tipos de músculos, como es, por ejemplo, el músculo bisebraquial, que ya lo estuvimos viendo en parte del hombro, que va a tener una porción larga y una porción corta. La porción corta va a estar inserta en lo que es la apófisis coronoides, mientras que la porción larga habíamos visto que estaba formando parte de lo que era la corredera bicipital para terminar en el borde superior de la cavidad glenoidea, ¿sí? Conformando también parte de lo que es el manguito de los rotadores. En el grupo posterior son dos, el tríceps braquial y el anconio. Recuerden también que el tríceps tiene tres porciones, una larga, y los dos bastos que se insertan en el tercio inferior, la cara posterior de lo que es el húmero. La porción larga se va a insertar en el borde inferior de la cavidad glenoidea para terminar todos en el olecrano. El anconio es el músculo un poquitito más corto, como pueden ver acá, que se inserta en el epicóndilo y termina en el olecrano. La acción es la extensión del brazo, y como la inervación de todos los extensores es el nervio radial. Pasando a otro grupo del grupo interno, los epitrocleares también, pueden ver que los primeros tres músculos están inervados por el nervio mediano, mientras que el cubital anterior, por suerte está inervado por el nervio homónimo. Es un poquito más fácil recordar. En este ejemplo les demuestro el ejemplo que les decía recién, de intentar hacer en casa este cuadro, ¿sí? Músculo, inserción proximal, inserción distal, acción e inervación, es lo que le va a ayudar a poder en forma didáctica recordar cada uno de ellos.
pero para que tengan en cuenta las inserciones de proximal y distal, que era lo que estábamos hablando hace un ratito con uno de los compañeros. Después en cada corte que veamos de imágenes les va a ayudar a, según en qué región, a encontrar qué músculo. Como por ejemplo el pronador cuadrado que está perdón, el pronador redondo, que se inserta en la epitróclea y se va a dirigir a través de la cara interna del radio, y va a ser el movimiento de pronación. El palmar mayor y el menor también va a estar insertos en la epitróclea. El primero va a terminar en el segundo metacarpiano, mientras que el palmar menor en la aponeurosis, como pueden ver en este ejemplo de este dibujito. El cubital anterior, inserto también en la epitróclea, y va a terminar en el hueso pisiforme. Otro grupo de externos epicondilios. Tengo que ir corriendo el cartelito. Vamos a tener estos músculos como es el supinador. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Que abrieron un micrófono? Sin querer lo abrieron, parece. No se asusten que voy volando. Acuérdense que esto yo se los muestro como método didáctico para que vayan estudiando los músculos, para cuando veamos ahora dentro de un ratito las imágenes nos ayuden a orientar. Es más, para que se tomen la tarea en casa de ir viendo ese cuadrito que estábamos viendo recién, ¿sí? Para aquellos que se sumaron recién, vuelvo a repetir, intenten describir el músculo, la inserción proximal distal, la acción y la inervación, ¿sí? De esta forma. Como decíamos, el grupo externo, los epicondilios, tenemos el supinador corto que se van a insertar en el epicóndilo, como decíamos, y va a terminar en la cara anterior de lo que es el radio. La supinación va a ser el tipo de movimiento que va a generar. El primero y segundo radial también van a estar insertos en el epicóndilo, terminando este primero en el segundo metacarpiano, como podemos ver acá, y el segundo radial en el tercer metacarpiano. Ambos son extensores, mientras que el supinador largo, como lo podemos ver acá, se va a insertar un poquitito más por encima en el epicóndilo, terminando en el extremo inferior del radio, y va a ser el movimiento de supinación, todos inervados por el radial. Y ahora sí, acá vamos a detenernos un poquito más en el tema de las imágenes. Vi que estaba Maya también, y si querés ir aportando también Maya, no hay problema. Vemos una RX de codo. Recuerden el cuadrito que le habías pasado en la clase anterior, de cómo iba describiendo la imagen, ¿sí? Qué tipo de estudio es, en este caso que es una radiografía, ver la proyección, por qué es de frente, por qué es de perfil. Vean en la imagen chiquitita de acá arriba eh, cómo es el estudio, cómo es la posición del brazo y por qué se llama anteroposterior. Acá podemos ver algunas de las estructuras, como tenemos el radio, el cúbito, el extremo inferior de lo que es el húmero, la articulación entre sí. Vean el espacio articular, que son congruentes. Hay una superposición con lo que es el radio y el cúbito en el frente de codo. Vean en el perfil que está en 90 grados, como está el ejemplo del paciente. Y se observa un poco mejor lo que es la articulación entre el húmero y el cúbito, ¿sí? Vean el olecranos hacia atrás, los espacios articulares siempre tienen que ser congruentes. Es un método muy utilizado en los estudios traumatológicos, más que nada en los pacientes con politrauma o que hayan tenido alguna caída, que también vamos a ir viendo algún ejemplo después. Muy importante tener en cuenta las superficies articulares. Acá les dejo de lo que estábamos hablando recién, que es del IMAIOS. El que lo tiene, bienvenido sea, les va a servir un montón para ir estudiando los diferentes tipos de estudios y la correlación anatómica. Acá se pueden ver algunas estructuras también, además de la superposición que estábamos hablando, como es la fosita coroidea. Este estudio, recuerden, va a tener beneficio la parte ósea. Vamos a poder estudiar mucho mejor la parte ósea, a diferencia del resto de los estudios, como es la tomo, también un poco mejor con respecto a la imagen de rayos. Y a la resonancia nos suma que vamos a ver las partes blandas, la parte muscular, mucho mejor con las dos anteriores. La imagen de perfil que mostrábamos recién y las estructuras anatómicas para que... Profe, está silenciado. Ah, ¿Ahí me sí. escuchan?
Ahora sí. Ahora sí, bien. En esta imagen, que es una tomografía, vean la última vez que estuvimos viendo, alguien me había preguntado con respecto a los diferentes filtro-ventana. Vean en este corte axial de codo, fíjense que hay una diferencia. ¿Qué es lo que notan ustedes? Fíjense el hueso, le voy tirando. ¿Cómo se ve la imagen de arriba? ¿Cómo se ve la imagen inferior? ¿Se ve mejor el hueso arriba que abajo? ¿Qué les parece? Se ve mejor arriba. Exactamente. Este es un filtro óseo, o una ventana ósea. Ya estuvimos hablando con respecto a filtro y ventana. Por ahora vamos a hablar de los dos, como lo mismo en tomografía. Después, a medida que vayamos avanzando en las clases, vamos a ir hablando de cada una. Pero fíjense en este filtro óseo. Por medio del software del tomógrafo, solicitamos que nos demuestre mucho mejor lo que es la parte ósea para estudiar principalmente lo que es para encontrar fracturas, para ver incongruencias articulares. Y en el caso de la imagen de abajo, es la opción que también te permite en tomografía ver las partes blandas. Si este es un filtro de partes blandas, el hueso se ve, pero no de la misma característica que un filtro óseo. Vean que se observa muy bien la corteza, las trabéculas del hueso también, cosa que en la imagen del filtro de partes blandas me está demostrando un poco mejor lo que es la parte muscular. ¿Sí? Cuando yo obtengo esta imagen, intenten observar la corteza ósea, si la puedo definir bien, y si observo algo de las partes blandas, que en el filtro óseo también se ve, pero no tan bien como en el filtro de partes blandas. En esta tomografía, corte coronal de codo, podemos ir viendo cómo se observa parte del cúbito. A ver si se observa. Le quise hacer un estudio dinámico, que es como nosotros los vemos en la vitrea, en la estación de trabajo. Y vamos analizando y corriendo la imagen y analizando lo que es la articulación entre el cúbito y la del tercio inferior del húmero. Vean ya con la articulación también del radio, la cúpula radial, articulándose con el cóndilo. Muy importante el tema de la congruencia de las articulaciones, como les comentaba recién. Se va asomando también la fosa coroidea por delante. En este caso el paciente tiene 90 grados el codo. Al final de la clase les dejo también el link de esta imagen que se llama radiopaedia para que vayan chusmeando y lo pueden ir corriendo ustedes también. En este corte sagital de codo lo tenemos en 90 grados. ¿Sí? Analizamos mucho mejor lo que es la articulación entre el cúbito y el húmero. ¿Sí? Podemos observar parte de lo que es el olecranon, la apófisis coronoides, donde se va a insertar parte del bíceps. La articulación entre el húmero y el radio con la cúpula radial. Vean cómo nuevamente podemos ver con este filtro óseo mucho mejor lo que es la corteza, las trabéculas del hueso. En este corte axial de codo nos va a permitir principalmente analizar lo que es la articulación entre el radio y el cúbito, ¿sí? Están congruentes entre sí, e incluso hoy en día se están haciendo ya estudios dinámicos en tomo, que nosotros también lo estamos haciendo, lo piden poco, pero son interesantes. Ahí les puse un video también para que observen. Fíjense, justo lo que le hablaba del estudio dinámico. Podemos estudiar por método de tomografía el movimiento de lo que es la articulación de pronación y supinación en corte coronal, ¿sí? Vean la congruencia de la articulación y cómo se va moviendo la cúpula radial junto con el cúbito. En esta otra imagen acá pueden ver un corte axial de esta articulación y cómo se va moviendo parte de la cúpula del radio. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Los voy cansando? ¿Van bien? Bien. Esta imagen, sí. Tengo una duda en relación a las imágenes dinámicas. Si no hay alguna deformación de la imagen o cómo hacen para que se vea correcto, no sé cómo decirlo. En tomografía el movimiento es uno de los enemigos, ¿no? Estos son movimientos dinámicos que se van haciendo por partes, se le va diciendo
ejemplo, se cuenta hasta 4, le va diciendo 1, se hace un movimiento, 2, otro, hasta que se llega a 4, pero lo importante es captar en las diferentes posiciones de supinación y pronación para poder analizar esta articulación. Principalmente los piden para los postoperatorios, para ver cómo quedan después de un trauma el paciente y ver cuánta movilidad perdió. Principalmente lo piden para eso. ¿Sí? Esa congruencia entre la articulación y la forma del hueso está muy bien analizado lo que decías. Bien, gracias. Bien, con respecto a la imagen esta, ya saben, este librito que les compartí. Si alguno no lo tiene, por favor, intente pasárselo, pasarle el link que les había pasado en la clase anterior, si no lo tienen en el Power anterior para poder bajar. En esta resonancia en corte coronal de codo, ¿qué secuencia les parece que es? T1. Es un T1, exactamente. Ahora vamos a ir analizando también con la densidad protónica, que es otra de las secuencias que se usa mucho en músculo esquelético, más que nada en muñeca y mano. Vamos a prestar atención a algunas cositas que le va a ayudar para darse cuenta entre el T1 y el famoso densidad protónica, ya que son parecidos, pero ahora vamos a ir analizando. Recuerden cómo analizar este libro. Fíjense acá abajo tenemos el corte, y acá nos va diciendo lo que es proximal arriba, distal acá abajo, radial o lateral afuera, y cubital o medial en esta región. Se pueden ver también los huesos con resonancia, pero como la secuencia T1 observen la grasa bien blanca, y la porción ósea también, por medio de la médula ósea que va a tener contenido lipídico, va a permitir observarse de esta forma. El líquido intraarticular que se va a ver negro, eso es muy importante, vayan teniendo en cuenta a la hora de identificar una densidad protónica de un T1. Ahora vamos a hablar un poquito de la densidad protónica para que lo entiendan. Si vamos corriendo la imagen, vamos observando parte de lo que es la imagen del onécrano cortado parcialmente, cómo se va hacia atrás del corte, y podemos identificar algunas estructuras musculares como parte del tríceps que está en esta región, como podemos observar, terminando luego en el olecrano. En este corte sagital de codo, también podemos ver parte de la articulación entre lo que es el húmero y el cúbito, el olecranon, la apófisis coronoides, parte del braquial que está terminando para insertarse en esta región. Si seguimos el corte ya también podemos observar la cúpula del radio, ¿sí? Con algunas estructuras con las cuales se está relacionando, como parte del braquial también, que lo podemos observar en esta región. A medida que vamos pasando al otro corte, al corte axial de codo, también secuencia T1, podemos ver el tercio inferior de lo que es el húmero. Por delante del mismo vamos a encontrar parte del músculo braquial anterior, que está comenzando a insertarse en la región del tercio inferior, como habíamos charlado de los músculos, y parte del tendón del bíceps, que va a estar un poquito más fino y más profundo. A medida que vamos viendo y bajando la imagen, vamos a ir observándolos un poco más fino a lo que es el tendón del bíceps. Asimismo, podemos ver la articulación entre la cúpula del radio y el cúbito, y algunas de las estructuras musculares que estuvimos hablando recién. También tengan en cuenta que por medio de la resonancia podemos estudiar como los medios de unión, como los ligamentos colaterales y el anular, que va a permitir la estabilidad de la articulación. Bien, ¿quién se anima a describir algunas de estas imágenes, comenzando de izquierda a derecha? ¿Qué les parece que es este estudio? Una toma, una reso, placa. Exacto, un codo. Resonancia. Exacto, es una resonancia. ¿Qué corte es esta imagen? T2 puede ser. Coronal. Coronal. Corte coronal. Y ahora sí, ¿qué secuencia? T1. T1, bien. Fíjense la grasa, ¿sí? Fíjense la grasa bien blanca y el líquido negro. Este, por ejemplo, es una densidad protónica. Vean la diferencia con un T1, pero me está diciendo que la grasa está blanca, el líquido
Acá fíjense, como yo les decía recién, el líquido no lo vamos a encontrar blanco, como por ejemplo en el T1. Si nos queda duda si es un T1, vayamos a buscar donde hay normalmente líquido. Si el líquido está blanco y la grasa está blanca también, es una densidad protónica. La densidad protónica acá yo les puse que es un tiempo intermedio, donde está finalizando el T1 y comenzando la secuencia T2. Por eso es una de las secuencias muy utilizadas en lo que es músculo esquelético para ver este tipo de articulación. Así que tengan en cuenta esos dos puntos. Líquido y grasa hiperintensos, sospechen de que sea una densidad protónica. A diferencia de la secuencia T1, ¿sí? Donde la grasa la vamos a encontrar blanca y el líquido hipointenso. ¿Sí? Muy importante reconocer dónde vamos a encontrar líquido en una articulación, ¿no? Fíjense en este corte sagital, que esta es una secuencia T2, ¿sí? Con saturación grasa. Todo lo que es el contenido graso, como el tejido celular subcutáneo, parte de la médula, lo vamos a ver hipointenso, realzando la parte líquida y nos permite observar mucho mejor lo que son las superficies articulares y las cápsulas articulares también. Si hay alguna ruptura, nos permite identificar estas zonas. Fíjense el ligamento colateral, que también nos va a permitir en este tipo de secuencia, y les voy dejando también algunos links para que vayan a chusmear, que son imágenes normales. Nos permite también, por medio de la resonancia, a diferencia del átomo, ver mucho mejor lo que son las partes blandas, en este caso como los medios de estabilidad, los ligamentos lateral. Un ejemplo también con lo que es la ecografía, que estuvimos hablando en la clase anterior también. Recuerden las estructuras que va a pasar, el ultrasonido va a atravesar mucho más fácil las partes blandas, a diferencia del hueso, donde el haz del ultrasonido va a quedar en esa región y no podemos ver lo que hay detrás del hueso, ya que el haz no puede atravesar. Pero podemos ver algunas estructuras como son la cápsula articular, también fíjense el líquido articular que se va a ver hipoicogénico en la articulación entre lo que es la artícula del radio y el cóndilo del húmero, a diferencia de la imagen de abajo, que también nos permite ver esta articulación entre el cúbito y la tróquea humeral. Fíjense en este corte axial, ambos son cortes longitudinales estos, y acá en el corte axial donde nos permite observar la articulación de la tróquea y el cóndilo humeral. Vamos con esto, que les va a ayudar para entender un poquitito los cortes, más que nada para, como les repetía, para que tengan en cuenta que por eco también podemos estudiar estas articulaciones. Es un estudio dinámico, muy dependiente, como decía anteriormente, del que está haciendo el estudio. Podemos ver algunas estructuras si tenemos en cuenta quién está pasando por esa región, qué músculo, qué nervio, qué arteria, nos vamos a poder identificarlo. En esa posición, donde está poniendo el transductor, el haz del ultrasonido va a estar longitudinal al miembro, y podemos ver parte de lo que es el braquial por delante, ¿sí? Ahí en verde que lo está resaltando, la superficie articular de lo que es parte de la tróquea del húmero, perdón, con el radio. Vean con el movimiento cómo podemos ir identificando algunas estructuras como la fosa coroidea con su almohadilla grasa, ¿sí? En esta región también podemos identificarlo. No hay que nosotros lo que vamos ahí a buscar líquido, o si hay alguna ruptura de algún tendón muscular. Ahí giró 90 grados el transductor y vean cómo podemos observar el braquial anterior y parte de la articulación de lo que es la articulación entre el húmero y parte del radio. Más que nada acá pone de manifiesto la superficie articular del tercio inferior del húmero, buscando en primer lugar el cóndilo humeral y yendo para la región medial para ver la tróquea, ¿no? Se observa muy bien. Y ahora sí, vamos a pasar a la muñeca, y ya casi vamos terminando, ahí que nos está mostrando la muñeca acá el compañero. Recuerden los 8 huesos que conforman la muñeca, seguramente ya lo están viendo en la parte normal de anatomía, en imágenes también podemos identificarlo. Recuerden que la cara dorsal, a diferencia de la cara ventral, una va a ser cóncava y la otra
convexa, ¿sí? Para identificarlo más que nada en el corte axial, si nos perdemos cuál es la región ventral, cuál es la región dorsal. Vean la relación principal que tiene el radio, el tercio inferior del radio con la articulación del carpo, y no tan así lo que es el cúbito, pero entre medio vamos a encontrar lo que es el ligamento triangular que va a adaptarle esta articulación con el carpo. Algunas de las estructuras y medios de unión también importante a tener en cuenta, como el ligamento carpiano, palmar, también en la cara dorsal, algunas de las estructuras que están atravesando por debajo de lo que es el ligamento transverso del carpo, ¿sí? Los músculos flexores, parte del nervio mediano y el cubital con la arteria por fuera. Si alguno estuvo leyendo algo con respecto al canal del carpo, el canal de Bouchon o el canal cubital, tengan en cuenta esa diferencia de qué estructuras pasan por cada uno, ¿sí? Algunos otros medios de unión más profundos que vamos a saber también son los interóseos, también muy importante a la hora del estudio. Principalmente se piden resonancias para estudiar este tipo de articulación, para que vayan sabiendo. También podemos estudiarlo por tomografía, más que nada la porción ósea. Y también acá tenemos músculos y vamos a ir viendo en forma didáctica como estábamos anteriormente, para que después lo chequen en casa. Yo voy a ir medio rápido, pero si les sirve aprovechen este método, si no, vamos a dividir entonces en dos grupos, anteriores y posteriores. Lo que es el grupo anterior, vamos a tener el pronador cuadrado en el tercio inferior, donde se va a insertar en el tercio anterior del cúbito para terminar en el tercio inferior de la cara anterior del radio. La acción va a ser la pronación y la inervación por el nervio mediano. Después, fíjense la posición de lo que es el músculo flexor largo del pulgar. Se va a insertar en la cara anterior del radio, terminando en la falange distal del pulgar. ¿Sí? La acción va a ser flexora. Y el flexor común profundo, ¿sí? También tengan en cuenta que la inserción es en la cara anterior del cúbito y parte del ligamento interóseo. Y va a terminar en la tercera falange de los 4 últimos dedos. Tengan en cuenta en esta región cuando hagamos el corte de muñeca, ¿sí? Y la posición profunda de estos flexores. Y vamos a tener un flexor superficial, a diferencia del anterior, que va a terminar en la segunda falange de los 4 últimos dedos. ¿Sí? Estos dos últimos son flexores. Y como les decía, en un ejemplo de un corte, vamos a tener los flexores, ¿sí? Profundos y superficiales, son 4 ambos. Y estos flexores se van a estar dentro de lo que es el canal del carpo, a diferencia del canal de Bouchon, que va a tener parte de la arteria y el nervio atravesándolo. Lo que es en la región dorsal, vamos a tener el separador largo del pulgar, fíjense en la imagen del dibujito, para terminar en el primer metacarpiano. La acción separa el pulgar. Después tenemos el extensor corto, también se va a insertar en la cara posterior del cúbito y del radio, terminando en la primera falange del pulgar. Extensión va a ser la acción, inervación nervio radial. Y el extensor propio del índice, que también se va a insertar en la cara posterior del cúbito y del radio, y va a terminar en la tercera falange del pulgar. Nadie me corrigió, nadie me está prestando atención. ¿Cuántas falanges tiene el pulgar? 2. Ajá. Era para ver si estaban atentos, Bueno, y ya vamos terminando con la parte de los músculos y vamos a pasar a las imágenes. Pero antes vamos a ver el extensor común de los dedos, que estos 3 se van a insertar en el epicóndilo del húmero para terminar la tercera falange de los 4 últimos dedos, como vemos acá. El propio del meñique, ¿sí? Vean cómo se va a insertar en parte del epicóndilo del húmero y se va a unir al tendón común que envía el meñique. El cubital posterior, como podemos ver, también en el epicóndilo va a iniciar y va a terminar en el quinto metacarpiano. El movimiento principal va a ser la extensión de estos últimos 3, inervados por el radial. Y nosotros didácticamente en imágenes lo dividimos en compartimentos, estas estructuras. Nos va a permitir identificar cada porción del músculo que está atravesando la cara dorsal.
Y si por ahí complica con la parte en inglés, como a mí, lo podemos traducir, ¿sí? De la región del radio vamos a tener el extensor corto del pulgar en el compartimento 1, compartimento 2, vamos a tener el extensor radial y el extensor radial largo, corto y largo, el extensor del pulgar en el compartimento 3, en el 4 vamos a tener el extensor del índice, extensor común de los dedos, compartimento 5, extensor propio del meñique, y en el 6 el cubital del carpo. Más que nada es una forma didáctica que tenemos para identificar cada músculo. Y ahora sí, muñeca, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de estudio es este? Mientras me tomo un mate. Radiografía. Radiografía. Radiografía, bien. ¿Qué proyección? De muñeca frente. Anteposterior. Anterior, exacto, Anterior. de muñeca. ¿Sí? Vean las diferentes estructuras óseas que estábamos viendo. Primero identificamos el radio, si por ahí nos perdemos. El radio y el cúbito. Escafoide semilunar, piramidal y el pisiforme acá que está superpuesto. El trapecio y el trapezoide superpuesto, el hueso grande. Y el hueso ganchoso con el gancho acá también superpuesto, que lo podemos identificar. Muy importante para que tengan en cuenta en las primeras imágenes que vayan a observar de rayos, que no haya ninguna solución de continuidad en los huesos, pero más que nada también tener en cuenta las superficies articulares que sean congruentes y los espacios, fíjense que entre todos son congruentes y no hay una diferencia entre unos. Acá lo que estábamos hablando Profe. recién. Decime. Disculpe, no lo quería interrumpir. Tengo una duda. Dime. Los huesos, los carpianos en este caso, que presentan, bueno, ese límite, para así decirlo, como esa articulación, si se quiere. ¿Qué pasa a fines de motricidad en la mano cuando hay dos huesos de esos que están soldados? Por ejemplo, a mí me pasa, no me acuerdo el nombre puntual, pero tengo el hueso ganchoso y el grande fusionados en las dos manos. Nací así, mi vieja también lo tiene, y bueno, mi mamá también lo tiene, perdón. Y a fines prácticos en el cotidiano, si se quiere, o incluso funcionalmente, ¿altera en algo eso? Respondo la pregunta médica y ahora voy a usar tu pregunta para nosotros, para la parte didáctica. Principalmente si tenés pérdida de movilidad es muy importante y de sensibilidad de la mano, ya que hay un montón de estructuras que están pasando tanto muscular, nerviosa. Si no hay ninguna compresión de esas estructuras que te permita poder tener una movilidad normal, no hay problema, o si no, se puede llegar a operar, pero eso más que nada lo va a definir el traumatólogo que te vea. Y ahora, aprovecho aprovechando la pregunta de la compañera, un ejemplo de ella, ¿qué tipo de estudio le pediríamos? Sabiendo y ya analizando cada tipo de estudio que estuvimos viendo, qué beneficio tiene el paciente de hacerse una radiografía, una tomo, a diferencia con la resonancia. Si tenemos que analizar cada cosa que estuvimos hablando, que yo le dije recién, que no haya ninguna compresión nerviosa, que no haya una alteración ósea, ¿cuál sería el primer estudio que ustedes solicitarían? Una ecografía. La resonancia. Resonancia, ecografía, radiografía. Tomografía con una ventana para básculo nerviosa, creo que se llama. Perdón, ¿qué le pedirías? ¿No te escuché? Tomografía con una ventana para ver lo vascular, que no me acuerdo el nombre. La parte vascular, o sea, vos decís con contraste. Con contraste endovenoso. Sí, exactamente. Bien, analicemos todo lo que me dijeron. La parte, como dijo acá recién la compañera, de tomografía. La tomo es muy buena, pero tengan en cuenta que hay una radiación importante para el paciente, y es un estudio que tarda un poco más a lo que es a una placa, por ejemplo. Yo abordaría primero una placa, un frente o una P, para ver las articulaciones como estamos viendo ahora, si no hay alguna fusión ósea, que más no tienen que saberlo todavía lo que es esa patología, pero en primer lugar yo pediría una radiografía. ¿Por qué? Porque es rápida, es barata y no usa tanta radiación como por ejemplo la tomografía.
¿Y la resonancia les serviría? Serviría, pero recuerden que el beneficio que tiene, que no tiene radiación, pero que tarda, es un estudio que tarda un montón, pero te da mejor claridad de las estructuras anatómicas a analizar, más que nada. Pero en este caso arrancaríamos con una placa, si es necesario una ecografía, si es necesario una tomo y por ahí una reso, ¿sí? Pero en ese orden más que nada, ¿sí? La placa por ahí para tener en cuenta. Vayan recordando los beneficios de cada estudio, ¿sí? Uno tiene radiación, el otro no, y el tiempo que tarda cada uno. Y acá también estamos estudiando, además de la muñeca, ¿qué les parece? Parte de la mano. El túnel. La imagen de la izquierda, ¿qué les parece que es? Es ¿Qué proyección? ¿Es una oblicua? Esta es derecha, pero esta... Antero-posterior. Exacto. Y esta es una oblicua medial, o para, como decía, para ver la compañera parte del túnel, o para intentar exponer un poco mejor algunos huesos que están superpuestos. Más que nada se pide para eso. Ahí, Nahuel, habían Sí. preguntado en una placa anterior si era una mano derecha o una mano izquierda. Eso tiene que ver también... Sí, les puedo decir esto que puede ser una mano izquierda, pero tengan en cuenta, que era lo que renegaba yo en la clase anterior, que no estamos en vivo para poder analizar una placa, ¿sí? Más allá de ver la parte anatómica cuando ustedes alguna vez estén en la guardia o tengan una placa en casa a la mano, fijen que va a tener un rotulado, va a tener un nombre del paciente y además tiene que estar rotulado en qué zona se hizo o de qué mano es. Si tiene una L, que está en inglés, es left, o right en inglés, van a ver, o tiene que estar aclarado como derecha e izquierda, siempre. Yo les puedo decir que es un izquierdo, pero puede no serlo, porque no está rotulada la imagen, ¿sí? Eso presten atención. Y si alguna vez no está rotulada porque el técnico se olvidó de ponerle derecha o izquierda, tienen que ver cómo está escrito el nombre del paciente. Tienen que ustedes poder leerlo. Profe, ¿y se supone que esa tomografía siempre la toman en posición anatómica? Esto es una placa, ojo, no es tomo. Generalmente sí. ¿Te acordás cómo habíamos analizado en la imagen anterior de la placa al principio? A ver si la encuentro, cómo era la posición del paciente, más que nada en codo. Ah, no puse de muñeca, pero generalmente se pone la palma hacia abajo, algunos ponen palma hacia arriba, ya no he visto mucho, se pone la palma hacia abajo y la inserción del rayo es por la región dorsal. Pero recuerden que tiene que estar rotulada. Muy buena pregunta ahí de la compañera, si es derecho o izquierdo. ¿Alguna otra pregunta? Acá preguntan si en realidad no se puede utilizar el radio y el cúbito como para saber si es mano derecha o mano izquierda. Sí, se puede utilizar también, pero si el paciente tiene la mano hacia arriba, ¿cómo hacemos? Ahí lo único que podemos decir lo que es medial y lo que es lateral, pero por ahí nos complica si no está rotulada la imagen de qué mano es. Yo puedo decir en estas imágenes, por ejemplo, que puede ser mano izquierda y mano derecha. ¿Sí? Pero es muy importante el rotulado en la imagen. Y después preguntaron si en realidad solamente pueden decir si es derecha o izquierda cuando está rotulado. Claro, sí, vamos a intentar utilizar imágenes más que nada rotuladas en placa, porque en tomo recuerden que ahí sí podemos definir lo que es derecho y lo que es izquierdo, pero en placa sí, vamos a estar por ahí usar una rotulación y eso es válido cuando hablamos de mano, porque después exacto. codo, hombros, sí lo podemos diferenciar. Eso sí, eso sí. Vamos a intentar utilizar estas imágenes con rotulación. Bien, ¿alguna otra, Maya, que me quede ahí en el tintero? No, nada, hasta ahora vamos bien. Bien, también con la muñeca, como veníamos hablando, podemos realizar algún otro tipo de estudio, como es la resonancia. Con los resonadores de alto campo sería lo ideal para poder estudiar estas pequeñas articulaciones. Fíjense estas dos primeras imágenes, ¿a qué corresponden? Ya sabemos que es una reso, pero ¿qué corte les parece que es? Sagital. Exacto, corte coronal de mano, ¿sí?
donde podemos ver también algunas estructuras de parte de los flexores en esta región, y fíjense en este corte axial, donde podemos ver el canal del carpo con los músculos flexores. Parte de lo que es también, podemos observar la parte ósea con el gancho del hueso ganchoso, ¿sí? Muy importante tener en cuenta para que no haya compresiones en este canal, de estas estructuras. Esta es una diferencia que quería, para que vean que los GIFs también son utilizables en anatomía, aprovechenlos a usar. Vean esta diferencia de imagen, comenzando con esta, ¿qué secuencia les parece que es? Secuencia T1, y fíjense con la diferencia con el DP, FAT-SAT, ¿sí? La densidad protónica. Fíjense, la grasa blanca, líquido negro. Grasa negra, líquido blanco. Fíjense cómo podemos diferenciar una de otra. Principalmente se utilizan para ver principalmente las articulaciones y los ligamentos interarticulares de lo que es de la articulación del carpo. Más que nada para ver la ruptura de los mismos. Acá podemos ver un corte axial de lo que es la muñeca, algunas de las estructuras como estábamos charlando recién, dentro del canal del carpo, el nervio mediano, y los 4 flexores, superficial y profundo. También podemos ver parte de lo que es el nervio cubital por fuera, y acompañado de su arteria a través del canal de Guyon. En la región dorsal, recuerden la porción de los músculos extensores, a diferencia de lo que es ventral, que están los flexores. Recordando en el libro que le habías pasado, en el Pocket, también podemos ver el corte axial en T1 de lo que es la muñeca, muy importante para ver la estructura, esta secuencia más que nada intraarticular, pero también con el DP FAT-SAT nos va a ayudar para evaluar los medios de unión, como los ligamentos. Fíjense la diferencia de lo que es el canal de Guyon conteniendo el nervio cubital, de lo que es el canal del carpo con los flexores, y parte del nervio medial que está recorriendo esta región. Si seguimos en el corte, este es un corte coronal de muñeca, ¿sí? Podemos ver, como estábamos viendo, parte de los músculos flexores en esta región, recorriendo bien hipointenso. Recuerden que tienen bajo contenido de pretones, por eso la imagen se va a ver así, a diferencia de la grasa, en esta secuencia T1. Si vamos recorriendo el corte, asimismo podemos ver parte de los músculos del carpo en su articulación. Y si seguimos, y antes que nada quería mostrarle que el libro tiene un error, muchachos. Fíjense en la página 103, fíjense el error. ¿Se dan cuenta, coronal, no? Sí. Exactamente, es un corte coronal. Eso para que lo tengan en cuenta, creo que en la página 104, 105 también. ¿Sí? Recuerden eso. Muy bien. Y ahora sí, en un corte sagital, como debe ser. Ahí vemos también que está a nivel del dedo medio. Vemos los músculos flexores profundos y superficiales. Recuerden que el primero va a llegar un poco más distal que el segundo. Y se pueden analizar estas estructuras también para observar principalmente si hay alguna ruptura más que nada, y recuerden también que nos ayuda mucho la parte clínica del paciente para poder identificar estas regiones. También podemos utilizar, como habíamos hablado anteriormente, la tomografía. ¿Sí? Tenemos 3 cortes, el coronal, el corte axial y el corte sagital, que nos va a permitir estudiar mucho mejor las estructuras óseas, a diferencia de la reso que estábamos viendo también. Podemos evaluar las diferencias entre las articulaciones, que no hayan diferencia entre cada hueso, que no estén aumentadas. Y en el caso del ejemplo de la compañera que tenía una fusión ósea también, ¿sí? Ya si observamos 2 huesos, o si nos falta uno, o también si tienen la posibilidad de tener un estudio dinámico, ir viendo y reconociendo los 8 huesos, que tienen que estar todos. En esta imagen hace referencia también a lo que es una reconstrucción 3D. ¿Sí? Nosotros por ahí en imágenes, el diagnóstico no nos sirve mucho para hacer diagnóstico de esta imagen, pero sí por ahí para la parte quirúrgica de los traumatólogos, para reconocer estructuras, o dónde ubicarla y planear alguna cirugía, pero más que nada nosotros en el diagnóstico utilizamos el corte axial, y coronal y sagital.
Y ya casi vamos terminando, y vamos a la parte más divertida. A ver si me sale acá. Y vamos a ir practicando. Bueno, tenía un par de preguntas hechas como la otra vez, pero veo que no me está dejando utilizarlas. A ver, voy a tomar de vuelta. Maya, yo soy host, ¿o me cambiaste? No cambié, pero me fijo. No, si no, no pasa nada, lo hacemos en vivo y en directo. Bien. Fíjense estos dos tipos de imágenes. ¿Qué estudio? Resonancia. Es una resonancia. ¿Qué corte? Coronal. Corte coronal, exactamente. ¿Qué diferencia notan entre una y otra imagen? No tiene ninguna patología ni nada, sino para ver exactamente la secuencia que estuvimos hablando recién. La B parece ¿No? la protónica. La B. Densidad protónica, y la A, Y P1. P1. exactamente. ¿Cómo te diste cuenta de eso? De que es una densidad protónica. La protónica se ve más, veo como negro o más oscuro la parte de las articulaciones, digamos. ¿Y qué es lo que también podemos ver entre las articulaciones que no tiene el T1? Ah, ese brillo. Claro, ¿El líquido blanco? el líquido, ¿sí? Que se va a ver hiperintenso junto con parte de la grasa. Vean que la grasa en el T1 lo vamos a ver hiperintenso, y en el DP también vamos a ver hiperintensidad del líquido junto con la grasa. Es lo que les tiene que ayudar a identificar cada uno. Vamos a hacer un ejemplo también. Este señor, pónganle 70 años, que cae desde su propia altura y tiene una fractura. ¿Dónde indica la flecha que tiene la fractura? ¿Qué hueso les parece que está afectado? Escafoides. El escafoides. Exactamente, ¿sí? Más que nada por ahí pueden encontrar en algún examen final o algún examen cómo va a ser el método de pregunta más que nada, ¿sí? Vamos a utilizar quizás algo patológico para identificar estructuras anatómicas. No es necesario que sepan qué tipo de fractura, pero sí saber identificar qué hueso está afectado. Vean cómo nosotros trabajamos día a día y tenemos que ver la anatomía todos los días. Bien, ¿qué otra cosa les llama la atención de esa imagen? Además del escafoides. El trapecio. Mencionados algunos de los carpianos, de los huesos carpianos. Sí, pero es un corte parcial, no están todos. Ah, bien. Fíjense el cúbito. Tiene algo congénito. La apófisis estiloides del cúbito también Exacto. está No está fracturada. En este caso no está fracturado, es ¿un sesamoideo? congénito. Exacto, es como un sesamoideo, no se alcanzó a fusionar la apófisis estiloides. Profe, pero sí. ¿cómo distinguís que no es una fractura y que es congénito? Bien, no es necesario que sepan esto ustedes, yo se lo aclaro, pero si ahondamos un poquito más en el conocimiento está bueno. Vean la diferencia entre la fractura, vean que cuando un hueso está normal, la corteza está más esclerosada, ¿sí? Está más compacta, a diferencia de la fractura. No está compacta los bordes de la fractura. Si tuviera compacto el hueso en esta región, podemos decir que es una fractura crónica, porque el hueso ya intentó fusionar esta región, a diferencia de la apófisis estiloide. Vean que tiene una corteza, una porción más compacta ósea, a diferencia de la fractura, que no la tiene. Por eso puedo decir que es congénito. Pero no es necesario que sepan qué tipo de fractura, más que nada para identificar estructuras normales. Y volviendo al cuadrito que estábamos hablando en la clase anterior, ¿cómo podemos describir la imagen entonces? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Es una? Tomografía. Es una tomografía. ¿Corte? Coronal. Coronal. ¿Qué ventana o filtro estamos viendo? Óseo. Óseo, perfecto. ¿Y qué estructura estamos estudiando? Articulación de la muñeca. La muñeca. Muñeca. Eso es. ¿Sí? Entonces, pasando limpio, tenemos una tomografía,
un corte coronal con ventana ósea o filtro óseo de muñeca. Eso es lo que tienen que lograr a la hora de presentar una imagen cuando tengan la posibilidad de tener un examen conmigo, por ejemplo, o con el resto de los compañeros, más que nada. Así que muy bien. Y fíjense, en este caso, este paciente, la resonancia, ¿cómo podemos identificar también la fractura? ¿No me escuchan? Sí, sí, se escucha. Profe. Sí. ¿Cómo podemos identificar también la fractura? En una secuencia T1 de resonancia. Pero vean la diferencia. ¿Cómo puedo ver mejor las partes blandas en la reso, a diferencia de la tomo? Y cómo veo mejor la parte ósea en la tomografía, a diferencia de la reso. ¿Sí? ¿Ustedes qué preferirían usar para ver una fractura? Obviamente, una toma. Si hay alguna lesión muscular, una resonancia. Ese es el concepto que les tiene que quedar. Acá les dejo algunos de los links, además de los que ya estuvimos viendo recién, para que vayan chusmeando en casa. Todo de lo que es la muñeca y codo, normal. Van a ver que tienen diferentes imágenes dinámicas para que vayan moviendo con la ruedita del mouse y vayan reconociendo estructuras junto con el libro de anatomía normal al lado. ¿Sí? Otro también, les dejé un link que habla con respecto a los diferentes espacios que hay en la muñeca, del canal de Bullón y del canal del carpo y las estructuras que lo componen. Ahí yo les dejé un par de imágenes también para que lo chusmeen. ¿Alguna otra duda, muchachos, que podamos charlar ahora? Ahí preguntan si se puede subir el PowerPoint a algún lado. Sí, ya está subido. Lo subí antes de arrancar la clase. Para los que se sumaron un poquitito más tarde, lo subí en clases de repaso. Está como miembro superior. Y después tenemos miembro superior 2, A y B. Lo tuve que dividir en dos porque no entraba. Y está en abril 2021, porque hay otras clases también que si quieren las pueden usar, que están buenas. Pero lo último que subí es ese. Presten atención que dice abril 2021. La clase que viene, ¿qué vemos? La clase que viene, creo que viene Miembro miembro inferior. Miembro inferior. Miembro inferior. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, Preguntan chicos? si densidad Sí. protónica vamos a tomar en el parcial. Lo que pasa es que es una secuencia que se utiliza mucho en lo que es las pequeñas articulaciones, y las vamos a ver. Si tenemos en cuenta esos dos tips que estuvimos viendo recién, lo que es una secuencia T1, a diferencia de la secuencia T1 y el DP, ¿sí? Si tenemos líquido blanco, grasa blanca, es probable que sea un DP, y más que nada en muñeca, ¿sí? En el resto de las articulaciones también se pide, pero más que nada en estos tipos de articulaciones chiquititas sí, para poder ver mucho mejor las superficies articulares interóseas. La podemos ver, pero si les quedan dudas, vamos practicando con algunas imágenes más que me vayan preguntando por medio de Petco. Podemos ir subiendo al foro y no hay problema en ese caso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. No. Bien. Aprovechen de entrar a esas páginas que yo les había compartido, como es el de Radio Paella, todo lo que es normal, vayan viendo, para ver la diferencia entre cada estudio que estuvimos analizando recién. No dejen de entrar ahí. A ver, la densidad protónica es cuando el líquido se ve de diferente densidad a la grasa. Cuidado ahí, ¿sí? La duda te tiene que entrar cuando vos ves la grasa blanca y líquido blanco. El T2, recuerden que la grasa se va a ver hiperintensa, pero no tanto como en el T1. En el T1 la grasa va a estar hiperintensa seguro. Pero si vemos la grasa hiperintensa y el líquido hiperintenso, tenemos un DP. ¿Se entendió? Ahí me dice el nombre del compañero. Bien. Recuerden que tienen mi mail o
preferiblemente váyanlo haciendo por Petco y yo les voy contestando. Y si no, me escriben al mail, pero no me exploten el mail. No me deja abrir el Power App. Bueno, termino acá y lo voy a chusmear a ver qué pasa, a ver si lo podemos abrir. Y si no, Agustina, vemos cómo lo podés recibir. Por ahí, o probar alguna otra compu. Era muy grande, por eso lo tuve que dividir en dos, porque por el videito ese consume mucho. Pero vienen bastante bien con el tema de reconocer el tipo de estudio. Vayan utilizando esa tablita que le había dado en la clase anterior para ordenarse a la hora de hablar de la imagen, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, parece ninguna más. Bien. No, gracias, profe. No, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias. nada, chicos. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, profe, Chao. gracias. Lo mismo. Chao, gracias. Adiós.